En el capítulo pasado creo que nos habíamos quedado hablando de la transición a los tetrápodos, o sea, los organismos de vida terrestre. Pero todavía estás con la etapa, estás en la etapa de los anfibios. Y los anfibios tienen un problema, que es que desde el punto de vista de hábitat, estás limitado a dos cosas. Uno, necesitas temperaturas razonablemente tropicales, o sea, no estrictamente tropicales, pero en el sentido de que no podés tener anfibios en ningún lugar donde haya inviernos por debajo del punto de congelación, porque los huevos en particular necesitan temperaturas arriba, o sea, si se congelan, dejan de funcionar, ¿ok? Y dos, necesitas estar cerca del agua, o sea que necesariamente estás limitado a algún tipo de pantano, etcétera, o de un área donde haya agua, porque necesitas completar tu ciclo reproductivo en el agua. Y esto era una cuestión, como dice insuperable en términos de no dejarte avanzar en el sentido de ocupar otro tipo de hábitats. Eso es bien limitante, ¿no? Pero de ahí ocurrió hace unos 200 y fracción millones de años, que ocurrió el avance más significativo que ha habido literalmente en 300 millones de años. O sea, desde el punto de vista de cambios en el ecosistema, ¿cuál es el invento más importante en 300 millones de años? Me vas a preguntar. ¿Okay? Pero algunos dirían, en 300 millones de años han aparecido un montón de cosas, que se dio el vuelo, los humanos con las cortezas funcionales, y súper desarrolladas, o los inventos de los humanos, la penicilina, la democracia, la internet. Ninguna de esas cosas puede existir si no hubiera existido un invento trascendente o un desarrollo trascendental. Y el desarrollo trascendental de todos, más trascendental de todo, que permitió todo eso, es Raya. ¿Qué sería? E increíblemente el desarrollo más importante en evolución desde el Carbonífero para acá fue la cáscara del huevo. Y no lo estoy bromeando, la cáscara del huevo. ¿Por qué? Vamos a ver. Fernanda, decime, ¿dónde puede una especie poner huevos? Pues escondidos. Deberían de esconderlos para su supervivencia. No necesariamente, pero bueno. ¿Podés poner huevos en el desierto? No. No. No creo. Allá en el desierto, ¿sabes dónde queda el desierto de Arizona? ¿Vos crees que las serpientes de cascabel van a tener sus crías a Miami? No. ¿Entonces? Sí pueden ponerlo en un desierto. ¿Puedes ponerlo en un bosque? También. ¿En el Polo Sur? Sí. ¿Y quién es precisamente? O sea, ya no dependes de un pantano. Puedes completar tu ciclo vital y tu ciclo de reproducción literalmente en cualquier lugar. Solo hay dos. O sea, ¿por qué un huevo con cáscara, un huevo amnioto, ese es el término técnico, es esencialmente una unidad autocontenida? O sea, tenés todo lo necesario dentro de ese huevo para formar una tortuga, una serpiente de cascabel, un pollito, un águila, lo que sea, lo que vaya a salir de ahí, vaya.
y es totalmente autocontenido. O sea, tiene todos los nutrientes necesarios para que se desarrolle ese pollito, o tortuga, o lo que diablo sea. Tiene el material genético necesario, tiene un mecanismo de protección, es impermeable, es bacteriológicamente duradero y incluso puede ser mecánicamente resistente. Fíjate bien, la única, y con modificaciones pequeñas, qué sé yo, si sos una de esas aves que ponen los huevos en los acantilados, el huevo es cónico para que ruede y no se caiga. Si tenés una especie, algunas cáscaras, por ejemplo, la cáscara del huevo de avestruz es como de este grueso, ¿ok? Y te podés sentar en un huevo de avestruz, ¿ok? No se quiebra. Bien resistente. O sea que, claro, medaleando las diferencias de tamaño, podés ponerlo en cualquier lado. Solo necesita dos cosas para nacer. Uno es oxígeno. O sea, no lo puedes sumergir porque no pudiera obtener oxígeno si está sumergido. Dos, no lo puedes congelar tampoco, es cierto, no lo puedes congelar así nomás. Aunque hay algunas variedades. Y entonces solo necesitas oxígeno y la temperatura apropiada de incubación. ¿Okay? Esto vendrá a generarnos una situación más tarde. Pero mientras haya temperatura suficiente para que no se congele y las enzimas responsables por el desarrollo de la especie que está poniendo el huevo estén activas, no hay problema. Acordate, si esa serpiente de cascabel puso los huevos en el desierto, básicamente los entierra en la arena, o sea, para que no se rosticen, vaya en el sol. Y están protegidos y a cierta profundidad, pues la temperatura baja y se incuban perfectamente bien. Así como las tortugas que entierran los huevos en la playa. No sé si alguno de ustedes ha ido a ver al sur, al Golfo de Fonseca, cómo las tortugas entierran los huevos. No, es una cosa que deberían ver. ¿Sí lo viste alguna vez, Fernando? Sí. O sea, en persona no, pero sí lo he visto. En video, ok. Es más interesante en persona incluso. Pero bueno, solo depende de la temperatura, de cierta temperatura debajo de la arena de la playa, ahí lo dejan. Y esos huevos de tortuga, si no viene algún baboso ahí a desenterrarlos para irlos a vender con chile y salsa inglesa, van a salir tortuguitas de ahí. No necesitan ningún cuidado. Y en el polo sur, bueno, los pingüinos lo único que hacen es mantenerlos tibios, o sea, los tienen entre las patas para que no estén en contacto con el hielo. Pero no tienen que hacer mucho más, ¿ok? Entonces el caso aquí es que los dichosos huevos te permitían entonces ya no tener que depender de un pantano y las especies que tenían huevos de este tipo podían ir y ocupar cualquier espacio ecológico que hubiera. Ahora, todo muy bien, decís, pero eso me trae una sarta de problemas bien grandes que tenés que resolver, entre otros, modificando el sistema nervioso central, principalmente relacionados con tres cosas. La primera es la regulación de tu medio interno. Y la segunda, la administración del alimento. Ok, tomemos el caso de un anfibio o de un pez de suficiente tamaño. Pone esta rana y ponela en un pantano aquí en el trópico, en Honduras. Y la primera cosa que vas a ver es que sus condiciones ambientales son relativamente estables y controladas. O sea, nunca hace demasiado frío y generalmente en el pantano, el ecosistema, la temperatura tiende a ser constante. Segundo lugar, el problema del agua.
un pez, pongamos un pez de cierto tamaño, agarramos un pez más o menos grande, un atún, ¿ok? Ese atún no necesita preocuparse de las condiciones de temperatura, salinidad y demás del ambiente, porque en el océano tiene que ser relativamente constante, es decir, la temperatura en el mar, bueno, resulta que en el océano, ¿ok? De acuerdo a la profundidad hay capas donde la temperatura es estable, y si una especie necesita temperatura estable, solo tiene que buscar una de estas capas, se llaman termoclinas en el océano, donde la temperatura es estable, o sea que no necesita preocupar por enfriarse o calentarse. ¿Y por qué me interesa tanto la temperatura? Ya veremos. Obviamente un pez no tiene problemas con la administración del agua, está rodeado de él, y lo mismo un anfibio, están rodeados de él, o sea que no tienen problemas con deshidratación. Su problema principal es que si la salinidad del mar donde rodean es mayor que la concentración de solutos en sus células, pues obviamente que van a deshidratarse, pero eso se puede resolver bebiendo agua de mar y excretando la sal selectivamente. Eso es un problema que puede resolver con el riñón, y como es una salinidad constante en el mar, bueno, sencillamente tenés una tasa fija de excreción. Si es en agua dulce, al revés, y tienden a absorber agua y a hincharse, bueno, también mecanismo para excretar agua libre y todo bien. O sea, no necesitan buscar agua, la tienen ahí al lado. Pero si vos sacás a una especie, ahora estamos en, no sé, el ancestro común de los mamíferos y los reptiles, porque vienen de una sola línea evolutiva que se ramificó en dos. Y ahora vas a vivir en una situación bien particular. Tomemos el caso de que no tenés estos mecanismos todavía para administrar o ahorrar agua. Entonces andás y en un ambiente seco, pues eventualmente te puedes deshidratar, ¿no? Lo cual es una mala idea. Es una mala idea no tener un mecanismo para el ahorro del agua. Más importante, este mecanismo para ahorrar agua es alguna manera de detectar cuando la concentración de solutos en tus líquidos corporales está subiendo. O sea, que te estás deshidratando. Y enviar no solo las señales de control para evitar la pérdida de agua en la medida de lo posible, sino que además una señal al resto del encéfalo, en particular a la parte que controla la conducta, para avisarle que necesitas buscar agua. Una señal que en el caso tuyo, consciente, tiene un nombre, ¿no? Tiene un nombre. Más específicamente el mecanismo de la sed. ¿Ok? Y entonces tenés el caso de que, vamos a ponerte en una situación, Fernanda. Andas, te perdiste en el desierto, ¿ok? O no sé. De alguna manera estás extraviada en el desierto y empezás a caminar y a caminar y a caminar buscando salir de ahí. ¿Ok? Y de alguna manera, pues, tenés un mecanismo de la sed y te está avisando que necesitas encontrar agua. Y tu conducta está girada básicamente a encontrar agua. Ahora, llegas a no me preguntes cómo está ahí, pero de alguna manera hay un río, una fuente de agua. ¿Cuál va a ser el problema ahora? Ya encontraste agua. Agarrás, no sé, algo, con una hoja, algo así, y empezás a beber agua. Es más, vamos a ponerlo un poco más fantasioso, es decir, que de alguna manera te encontraste con un oasis en el desierto. No un oasis de esos con palmeras, sino una de esas cosas que tienen un botellón de agua y hay un vaso y un botellón de agua lleno ahí. El problema va a ser que no sé la procedencia de esa agua.
puede que me caiga mal. Si te estás muriendo de sed, créeme que esa es la última cosa de que te vas a preocupar. ¿Ok? Es cierto, sí. De cualquier manera, vos vas a un burger cualquiera y te preocupas de la procedencia del agua. ¿Ah? Porque lo primero que haces cuando agarras tu vaso ese es ir a la máquina de refresco, llenarlo de hielo. Pues estás segura que ese hielo fue hecho con agua limpia. No, nadie me lo asegura. Ok, entonces no en esa situación no creo que te esté preocupando, pero ahora tenés, vaya, por eso te puse un oasis de los otros, de los botellones de agua, y tenés un botellón de agua azul. Asumimos que es agua purificada, pero te falta algo. Tenés un vaso y empezás a beber agua. Seguís bebiendo agua, seguís bebiendo agua, seguís bebiendo agua, seguís bebiendo agua. Tenés 5 galones de agua que beberte. ¿Dónde está el problema ahí? Creo que el problema ya sería que, no sé, la verdad, o sea, me sacié la sed. El problema es precisamente de la saciedad, que tenés un mecanismo que te diga que ya es suficiente. Exacto. Si yo no tengo un mecanismo, así como tengo un mecanismo de sed para buscar líquido, también tengo que tener un mecanismo de saciedad para indicarme que yo estoy bebiendo. Imagínate, tengo aquí un tarro de estos, me cabe 1 litro de agua, me bebí 1 litro de agua, pero vengo y me bebo otro litro de agua, de otro litro de agua y otro litro de agua. Y si no tengo un mecanismo, primero, para excretar el exceso de agua, para señalarle al resto del sistema que los líquidos corporales están diluyendo y que hay que empezar a eliminar el exceso de agua, y más importante, para parar la ingesta de agua, vos vendrías y tratarías de beberte los 5 galones que hay en el botellón. El problema es el siguiente. ¿Cuál es la concentración en específico de sodio, que es el principal soluto extracelular, en tu plasma sanguíneo? ¿Tenés alguna idea? ¿Cuánto sodio tengo yo en el organismo? No. Okay. No sé. Valores normales de laboratorio. Yo creo que, bueno, es obligatorio para el siguiente semestre en fisiología, pero de una vez. Vayan descargando un app con los valores normales de laboratorio. ¿Ok? Porque los voy a preguntar o me voy a referir a ellos y asumo que ustedes saben dónde leerlos. Además, se los tienen que ir aprendiendo. Porque, dicho sea de paso, saliéndome un poquito del tema, ya estás en 2º año de medicina y supongo que se lo hiciste saber a todo el mundo que conoces, ¿no? Con lo cual te va a suceder una cosa. La gente va a empezar, a menos que tus padres sean médicos ambos. ¿Sí? Esa es la única situación en la cual no te van a preguntar. Generalmente ahorita que ya saben que estudias medicina, que ya estás en 2º año, te van a hacer 2 preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Y ya viste muertos? ¿No te han hecho esa pregunta? ¿Y ya viste muertos? Me van a dar consulta gratis. Esa es la segunda pregunta. ¿Ok? Esa es la segunda pregunta. La primera, lo divertido es que, mira, yo entré internado con 21 años. Ya estaba aquí en el Catarino como médico interno. Tenía 21 años y tal vez tenía cara de menos. Entonces a mí me divertía eso. ¿Y qué estás? No, estoy haciendo mi internado ya voy a hacer la carrera de medicina. ¿Y ya viste muertos? Y yo ya le podía contestar, verlos, ya hice unos cuantos míos propios. Ahí me dejaban de fregar. Ya tengo mis propias marcas en la cacha de la pistola. Y dejaban de joder.
Porque después venía la segunda pregunta, consulta gratis. Mira, no te van a hacer consulta ahorita en segundo año, pero va a venir más de alguien, la vecina o tu familiar o quien sea, que se fue a hacer, aquí es una costumbre muy latinoamericana, que la gente se va a hacer exámenes al laboratorio sin indicación médica, sencillamente porque quieren que los pinchen y sacarse una muestra de sangre o de lo que sea, hacerse el examen y te vienen para que vos lo leas. Entonces, pues, ya con un app de constantes de laboratorio, ya por lo menos puedes saber si es normal o no es normal. Y te sirve de práctica. Cuando ya estés de cuarto año para arriba, yo voy a asumir que vos te sabes los valores normales y patológicos de laboratorio, así sean las 3 de la mañana. ¿eh? No me vas a llamar a mí preguntando si algo es normal en la madrugada. Ok. Entonces, el valor normal del sodio plasmático anda en el rango de los 140 equivalentes o milimoles por litro, en este caso es la misma unidad, más menos 5, o sea, de 135 a 145. Y ese balance que te regula la osmolaridad plasmática es crucial porque se entiende que está en equilibrio el líquido, tus líquidos corporales y tus líquidos intracelulares. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a zamparme agua? ¿Okay? Yo tengo aproximadamente en mis unos 3 litros y fracción de agua circulando como parte del plasma y unos 14 litros de líquido en el intersticio. ¿Okay? Un poquito más de 14. Ahora yo empiezo y lo primero que voy a hacer cuando empiezo a beber agua es a diluir el plasma. O sea, yo tengo 3 litros de líquido en el plasma y me meto 3 litros de agua. Voy a reducir mi sodio corporal. Exacto, lo estoy diluyendo. Diluyendo el sodio y el potasio. El potasio no es tan crítico ahorita para la osmolaridad. Los importantes son el sodio y en segunda medida el cloro. Pero el sodio es el que te interesa acá. Ok. Ahora, hay un problema. Si la osmolaridad del plasma es menor que la osmolaridad de la célula por gradiente osmótico, el agua va a empezar a entrar a las células y se va a hinchar. Esto ocurre cuando tu sodio plasmático cae por debajo de los 130 milimoles por litro. Fíjate que el margen es bien poco, ¿eh? Entre 140 y 130. O sea que vos empezaste a beber agua, no tenés mecanismo de saciedad y estás enviando agua dentro de tus células. En particular, mira, a tus neuronas. Ahora, ¿qué pasa cuando las neuronas se hinchan? En primer lugar, el cerebro se va a hinchar, claro, si está metiéndole agua, va a aumentar de volumen. El problema es que mi cráneo tiene aproximadamente unos 1500 cc de capacidad y mi encéfalo y accesorios, vaya, ocupa 1500 cc. Aquí no hay espacio de margen. Si yo hincho ese brain y ahora este brain tiene, qué sé yo, 1600 cc porque lo empancé de agua, entonces estás queriendo contener un encéfalo de 1600 en un cráneo de 1500. ¿Qué va a pasar? Ojalá cefaleas. Bueno, sí, vas a tener una cefalea, va a ser la cefalea más grande de tu vida y la última, porque conforme se empieza a hinchar ese encéfalo, vas a perder la conciencia, vas a empezar a convulsionar y en algún momento cuando la presión sea tal, algo se tiene que mover para acomodarse. Resultado, las amígdalas del cerebelo se van a querer meter a través del agujero magno del cráneo para salir hacia el canal medular y apretar el tallo. Resultado, en términos sencillos, si yo hincho el cerebro de esa manera, mira, te morís. Y lo más importante, te morís feo. ¿Ok? No es morirse feo. Por lo tanto, el mecanismo de la saciedad es tan crítico o más crítico que el mecanismo de la sed.
Resultado. Estos organismos tenían que tener una administración de sus líquidos corporales. Entra el hipotálamo. Adelante del tallo, o sea, la primera vesícula, o la vesícula más rostral, se empezó a diferenciar, o sea, empezó a surgir el diencéfalo. Y este diencéfalo tenía dos componentes. El componente dorsal asumió todas las funciones de captura, de captación de las señales sensitivas, ¿ok? Porque a todo esto, en todo esto no hemos hablado de los sistemas sensitivos. Resulta que en un pez el único sistema sensitivo relevante es el olfato. ¿Ok? ¿Por qué el olfato? Porque ningún otro sistema sirve en el mar. La audición es muy pobre, ¿va? El agua no es una conductora de sonido apropiada como para utilizar la audición. Entonces es relativamente pobre, solo te sirve como para indicar de qué dirección viene el sonido. La visión, ya dijimos, no es práctica en el agua, porque bueno, nadie te garantiza que el agua sea transparente, ¿va? O que haya luz para ver. El tacto, obviamente que si sos un pez que anda en el mar y llegas al punto de tocar algo, generalmente ya es muy tarde en términos de defensa. Si es algo que te quería comer, ya te agarró. El resultado, en los peces el único sistema sensitivo relevante era el olfato. ¿Ok? Y después veremos qué pasa precisamente con ese detalle. Ya sabemos pues de que algunas especies de peces son famosas por su olfato, más notablemente los tiburones, ¿no? Bulbo olfatorio es el 30-40% del tamaño del encéfalo. Entonces, pero ya en un animal de vida terrestre, vámonos a un organismo de vida terrestre, ponele un dinosaurio, ¿ok? Tu dinosaurio típico bueno, este no es tan típico, pero bueno, tu dinosaurio estándar, que ya depende de más modalidades sensitivas. Ya tienen un oído definido, ¿eh? Ya es útil. La visión ya es útil. O sea, dependiendo de los sistemas, algunos eran cazadores basados en movimiento, otros ya podían percibir detalles, pero ya tenían varios sistemas sensitivos. Entonces el diencéfalo, la porción dorsal, se convirtió en los núcleos del tálamo. Y los núcleos del tálamo recibían toda esta información y empezaban el proceso de filtrado, o sea, de seleccionar qué información le iban a pasar a la corteza, que en este momento también ya estaba empezando a desarrollarse, ¿ok? Mientras que el hipotálamo asumió funciones de control, ¿ok? La porción ventral de este diencéfalo se convirtió en el hipotálamo y se convirtió en una estructura de control. Las primeras funciones que asumió con estos núcleos era, primero, recibir información de un sistema de sensores químicos, ¿se entiende? Que estaban detectando, primero que nada, los cambios en la concentración de sodio y potasio y de electrolitos en el plasma y haciendo los ajustes, no solamente al riñón y al tubo digestivo y todo lo demás para regular la absorción y excreción de agua, sino también para modificar la conducta. Lo que pasa es que tal vez se te puede escapar esto porque, bueno, si hablamos de la sed, yo creo que es muy raro que ninguno de ustedes o de nosotros haya tenido ese extremo de sed, vaya, de sed tipo náufrago o perdido en el desierto, algo así, que realmente no tenés otro pensamiento porque es un estímulo tan importante para tu conducta que si te estás muriendo de sed, la única cosa que podés pensar es en buscar agua de algún lugar, ¿ok?
Y de hecho, no tenés que estarte muriendo de sed. Te pongo, vaya, Fernanda, por ejemplo, te pongo un día sin beber agua, sin tener acceso al agua y perdiendo. Vaya, ponele que te voy a poner una situación en la cual estás en esas. Es alrededor del 10 de septiembre y tu colegio es todavía de esos colegios retrógrados. Bueno, ya no, porque ahora el coronavirus afortunadamente quitó eso. Que todavía marchaba el 15 de septiembre. ¿Tu colegio marchaba? Sí, marchaban, pero yo no iba. Exacto, pero ya sabes lo que eso implica, ¿verdad? Que la semana antes sacan a todo el mundo a marchar bajo el sol de septiembre en San Pedro Sula. ¿Y qué colegio era el que todavía marcha? Bueno, ya no. Western y en Mountain View también. Mountain View marcha. Yo pensaba sí. Pensaba que los bilingües eran un poco menos. Absurdo. No, hasta la internacional marcha, pero siempre es como interna. No, o sea, bueno, más o menos, porque el problema con la marcha es que antes, y algunos colegios todavía creo que lo estaban haciendo hasta que separaron la marcha en 2020, era aquello que tenías que marchar por toda la primera calle para subir y coronar la estatua de Morazán que está ahí por el estadio, ¿eh? Entonces, y te ponían entonces, eso era clásico, que te ponían a practicar, a marchar. Mira, yo detestaba eso, yo nunca marché, ¿ok? Siempre me encontraba alguna manera de no ir, porque eso era absurdo. O sea, en primer lugar, es una estupidez. O sea, si querés demostrar que tenés aprecio por tu país, demostrarlo de otra manera, vaya. Demostrarlo de otra manera. Ir a caminar, ir a solearte para marchar no es ser patriota. Y si lo que te gusta es marchar, métete al ejército. ¿Ok? Pero entonces, siempre pasa que era 15 de septiembre, entonces clásico. Vos y yo, igual que vos, estudio en bilingüe, ¿va? Entonces entrabas, no sé ahora, sí, porque veo que entran un poquito antes en agosto, antes entrabas el 1 de septiembre. Entonces, venía de tus vacaciones, no querías marchar y en 15 días está bien difícil que puedes agarrar un montón de gente que no quiere y los hagas marchar de manera que se vea presentable, ¿correcto? Ya si vos decís, no, que los colegios, que otros colegios sí marchan y van y se ven bonitos, sí, pero estos manes han estado, por lo menos la banda de guerra los han tenido desde marzo, abril practicando y ya tienen práctica. En 15 días no se puede. Bueno, pues la directora del colegio, como siempre, tenía siempre querían tener la misma solución a esto, y era que te ponían y se iban al batallón a alquilar un soldado. Ellos dicen, bueno, para enseñarle a marchar, ¿quién mejor que un soldado, va? Entonces se iban al batallón y le pagaban ahí algún dinero al coronel para que les alquilara un soldadito, a ese disque de instructor para marchar. El soldadito se apuntaba 100% de las veces, por dos razones. Primero, porque ir a ver a las muchachas del colegio. Pues, imagínate un pobre soldadito, dice, te vamos a mandar un colegio fresa con muchachas de bilingüe dice, me voy a refrescar la vista, voy a ver qué saco de ahí. Obviamente que si era un colegio bilingüe y todas las chavas eran fresas, no le iban a dar ni la hora, pero él se engañaba. Dos, y más importante, cuando estás en el ejército, vos buscas cualquier excusa para salir del batallón, no porque sea feo ni nada necesariamente, sino porque es aburridísimo. Entonces, para cambiar un poco de actividad, porque ya estoy harto de estar aquí dando la vuelta, cuidando, parado ahí de centinela o pelando papas en la cocina, ¿va? Entonces, se apuntaba con resultados desastrosos. El problema es que a vos te mandaban toda la mañana bajo
supervisión de estos soldaditos a marchar por ahí, por las calles cerca de donde estaba el colegio, y los hijos de los maestros no tenían ni la cortesía de andar aunque fuera un bote de agua, ¿va? Un bote de agua o una cubeta o algo así para tomar agua, y creían que uno era camello para andar caminando. Obviamente yo nunca fui por eso, ¿va? Porque no me gusta sudar, menos por gusto, y por supuesto deshidratarme no es una cosa que jamás me haya agradado. Entonces, el hipotálamo empezó a tomar control de todas estas situaciones, cómo administrar el agua para no deshidratarte en corto plazo, y dos, cómo administrar cuando tenías un exceso de agua disponible para no pasarte, ¿okay? Y eso tenía que funcionar con respecto al hábitat, porque si no, por mucho que pudieras reproducirte en la arena del desierto, si te ibas a morir de sed, no estabas haciendo nada. Entra el problema número 2 con el hipotálamo. Ok, nuevamente tenemos la situación del alimento. Como te decía, un anfibio en su charco, una rana en su charco, ¿realmente tiene problemas obteniendo alimento? No, hay cualquier cantidad de insectos volando por ahí, solamente tiene que sacar la lengua y le va a dar a uno. Un pez lo mismo. Si es de suficiente tamaño, básicamente solo tiene que abrir la boca y a otro pez más chiquito va a entrar nadando. No tiene ningún problema. O sea que no tiene que ahorrar ni retener nada, sino sencillamente solamente buscar alimento y lo va a encontrar. Hay de todo en cantidad suficiente. Pero tomemos a Felipito. Felipito tiene que ir a cazar su alimento. Ahora mira eso de decir, eso es fácil. Tenemos de hecho dos situaciones si vamos a hablar de dinosaurios, porque vos puedes clasificar los dinosaurios en dos familias. Uno son los gorditos comedores de hojas, ¿va? Gordito come plantas. ¿Ya sabes cuál? Como un diplodocus. Sí. Yo iba a decir como la grúa que maneja Pedro Picapiedra. Sí, un diplodocus. Brontosaurus, creo que es. ¿O no? Brontosaurus, creo que es, no sé. Cualquiera, son básicamente lo mismo. Esos que van a entrar en nuestra historia tienen alimento disponible, comer hojas, pero por supuesto tienen que, comer zacate y hojas de árboles tienen muy poco valor nutricional, tienen que comer un montón para mantener nutrido un bicho que pesa 80 a 100 toneladas. O sea, para ponértelo en perspectiva, miden unos 30 metros de largo, esos dinosaurios grandotes, y pesan unas 100 toneladas. ¿Sabes qué cosa pesa 100 toneladas y mide 30 metros en la era moderna? Pero son del tamaño y peso de un 737, ¿va? De ese tamaño avión de pasajeros. Imagínate cuántas hojas hay que comer para mantener alimentado un animalote de esos. Es como una vaca, ¿ok? Ahora mira dónde voy. Eso no necesitan tanto hipotálamo porque hay alimento. El problema con una vaca es que cuando tenés una vaca necesitas un potrero, ¿va? No puedes tener una vaca en un pedacito de 5 por 5 metros porque rápidamente se va a comer todo lo que hay ahí, y al día siguiente, ¿qué haces? ¿Ah? Ahora imagínate que estos diplodocus o brontosaurios son una vaca muy grandota. Y tenés una vaca muy grandota, vas a necesitar un potrero muy grandote. Me va siguiendo. Quiere decir que si vas a ir a buscar uno de estos para comer, vas a tener que caminar grandes distancias, porque ponele que tenés uno de estos, ponemos un diplodoco que se está comiendo las hojas de los árboles del campus de la UNA. De hecho, uno de estos era capaz de arrancar todo el zacate de la cancha de fútbol de desayuno, ¿va? Ok, si este está ocupando
Quiere decir que su territorio, vaya, que su potrero iba a ser del tamaño del campus. El otro dinosaurio, el siguiente, que estaba comiendo plantas, lo vas a encontrar por allá por el Catarino Rivas, bien lejos. El tercer dinosaurio lo vas a encontrar por ahí, por la, qué sé yo, por la Católica. O sea que si venía uno de estos bichejos a cazar, tenía que caminar un montón. Y como cualquiera que haya ido algún día a cazar o a pescar sabe, salir de casa no quiere decir necesariamente regresar con algo en la mano, ¿va? Muchas veces te vas y te puedes estar todo el día y no capturaste nada, porque no encontraste nada. Entonces, eso implica ahora la administración del alimento. Es más, vos decís, bueno, ¿y qué tal si agarro todos los brontosaurios y los agarro juntos? ¿Sería eso posible? Y la pregunta, sí. Mira, ¿viste Jurassic Park, la primera? Sí. Que está esa escena donde se están moviendo en grupo. Bueno, imagínate un montón de estos, una manada de brontosaurios. De repente tenían un territorio de alimentación y conforme había un poco, se comían todo lo que había, tenían que emigrar a buscar otro potrero, ¿va? Porque ya no lo sustentaba. Entonces ahí sí viajaban en manada. Ahora imagínate una manada. Acordate del tamaño y peso de esto. Adelante en una manada de estas, porque sí ha evidencia fósil de cómo se desplazaban. Adelante iban los machos dominantes. En el costado, así, siguiendo la formación, los machos secundarios. En el centro viajaban las hembras y las crías, porque estaban protegidas por los machos. Y aunque estos gorditos así los ves lentos, igual eran capaces de defenderse. Atrás iban los enfermos y los viejos y los que se quedaban atrás para que no atrasaran la formación. O sea que tenías una manada, ponerle 50 de estos dinosaurios moviéndose juntos. 50 dinosaurios de 100 toneladas. Imagínate, aquello tiene que haber sido todo un espectáculo ver esta cosa moverse. El problema es, si vos sos uno de estos, bueno, o su primo más grande, el tiranosaurio Rex, ¿cómo te vas a meter contra ellos? Decime. Suponete que por una de esas cosas de la ciencia ficción apareciera una manada de dinosaurios acá y se estuviera desplazando, van a destruir toda una colonia porque le van a pasar encima y van a aplastar todo lo que esté ahí. Y querés detenerlos antes de que hagan un desastre. ¿Con qué los vas a detener? Estamos hablando de 2022. Si me dicen, detenga una manada de dinosaurios, ¿qué clase de apoyo a quién le voy a pedir apoyo? Para mí, los únicos que me pudieran ayudar es la Fuerza Aérea. Es decir, mira, vamos a tener que bombardear a estos bichos, porque es la única manera de detenerlos. A decirle a los gringos, présteme 10 helicópteros Apache para detener eso. Va a ser lo mismo que detener un regimiento blindado. Entonces, esto no podían, contrario a lo que vos crees, estos dinosauritos carnívoros más pequeños, y conste, el tiranosaurio Rex no era tan pequeño. ¿De qué tamaño es un T-Rex? A ver, ¿quién sabe de dinosaurios? Ya que estamos en esta historia. ¿De qué tamaño es un T-Rex? Miden 12 metros y pesan 7 toneladas. ¿Qué mide 12 metros y pesa 7 toneladas? Estoy en blanco, Doc. Un bus amarillo. Tu típico bus amarillo de esos de ruta. Eso mide unos 12 metros y pesa 7 toneladas. Para que te des cuenta de qué tamaño era un T-Rex. No son chiquitos, pero en comparación con 50 bichos de esos, los tiranosaurios Rex no cazaban. Eran carroñeros en su mayoría. Cazaban bichos muertos. Vaya, me vas a decir entonces, me vas a alegar. No, que vamos a agarrar al que está atrás, al que está enfermo, al que va cojeando,
porque ese va a ser más fácil. Ese se aisló de la manada y está solo. Sí, es posible que lo puedas cazar, pero tus probabilidades de éxito no son muy buenas. Ya te voy a explicar por qué. Porque este animal tiene una gran cola, ¿no? Ahora, imagínate lo atacan y el dinosaurio ese que es pacífico, pero igual se tiene que defender y te va a agarrar así, te va a dar un macanazo con la cola. ¿Te imaginas eso? Que te agarren con una cola de 20 toneladas. Eso es como que te den una cachetada con un contenedor de rastra, ¿va? ¡Fua! Y de hecho quiere decir que estos carnívoros tenían que empezar a administrar su alimento porque, en primer lugar, no siempre iban a lograr cazar las cosas. Segundo lugar, la mayor parte, ¿qué crees que cazaban estos realmente? Este es un Deinonychus. Los Deinonychus son más o menos, pesaban unas 200 libras y medían más o menos 1,80 de alto. En Jurassic Park, los Velociraptor no son Velociraptor, son Deinonychus. ¿Ok? Son Deinonychus. Es un error grande de la película. Entonces, imagínate uno de esos. Lo que comía básicamente todo el tiempo era lagartijas, ranas, insectos, lo que hubiera en la mano, porque normalmente no podía, ningún animal tiende a cazar en cosas más grandes que él mismo. Ok. De hecho, para que veas lo peligroso que era cazar y por qué tenías que tener administración de alimentos, hay un fósil. En China, en la frontera con Mongolia, hay una cuestión, se llama la formación Liaoning. Fue un mar en la época del Cretácico. Y ahí donde hay la mayor cantidad de fósiles de dinosaurio en todo el planeta. Eso es un paraíso para los paleontólogos. Todos los años descubren otra especie. ¿Ok? Obviamente nunca he ido, pero es uno de esos lugares que quisiera ir a ver cómo extraen una de esas cosas. Okay. Entonces ahí hay un fósil en el museo muy interesante que viene de ahí. 6 de estos, 6 velociraptors. O algo muy parecido. Agarraron a un anquilosáurido. ¿Sabes cuáles son los anquilosáuridos? ¿Va? Esos que tenían placas en la espalda y una masa en la cola. ¿Cabal? Bueno. Entonces le cayeron entre los 6, perdón. Uno lo agarra del cuello, porque en el momento que lo estaban cazando, ya lo habían tumbado y se lo estaban empezando a comer, y vino una erupción volcánica y los sepultó todos en la posición que estaban con ceniza, y entonces quedaron conservando la posición. Un fósil muy interesante. Uno lo agarró por la cola, uno lo agarró por el cuello, otro se le subió a la espalda, otro lo tenía aquí por la panza, lo estaba atacando por la panza, etcétera. Ya como las clásicas escenas que entre varios dinosaurios le caen y lo tienen dominado. 1, 2, 3, 4, 5. El sexto dinosaurio le tocaba la cola, el sexto velociraptor le tocaba la cola. Pero antes de morir, logró agarrarlo y le dio un colazo. Bueno. Los fósiles están aquí hay una gran piedra, aquí está el sexto velociraptor. Literalmente lo dejó estampado en la piedra. Tiene absolutamente todos los huesos, tienen como 200 y pico, 260 huesos, creo. Todos están fracturados. Y estamos hablando de un anquilosáurido pequeñón que pesaba unas 2-3 toneladas y que son supuestamente pacíficos. ¡Buah! Literalmente lo dejó pintado en la pared. ¿Ok? Y el fósil tiene los 5 y la piedra donde está que lo dejaron hecho estampillo. O sea que tenés que ahorrar alimento. Ahora, vámonos al punto número 2. Suponete que uno de estos se topó con un brontosauro muerto, ¿va? Como te dije, eso es que puedes dedicarte a la carroña, ¿no? Y la ventaja es que la carroña es más segura de obtener, por lo menos no se pelea con vos. Ahora viene
o un tiranosaurio encuentra un brontosaurio muerto, hay 100 toneladas de carne ahí, y empieza a comérsela. Chaca, 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 chaca. ¿Qué necesitas ahora? ¿100 toneladas de comida? Preservarla. ¿Y cómo va a ser un tiranosaurio para preservar la comida? Pues sí, pero ¿cómo la va a desperdiciar? No tiene de otra. No hay de otra. No se puede comer 100 toneladas. Vaya, te lo voy a poner de esta manera. Vamos a ponerte en una situación mucho más, a vos, en una situación mucho más normal. En tu casa hay una refrigeradora donde hay comida para una semana. Vos puedes ir a la refrigeradora a servirte, pero no creo que vayas a comerte todo lo que hay en la refrigeradora en una sola sentada. ¿Mm? ¿O sí? No. De hecho, aquí al lado, aquí tengo mi refrigeradora personal la de las chucherías, ¿va? Bueno, tengo que ir a rellenarla, pero tengo una refrigeradora llena de comida. No me la voy a comer de un solo. Ok, pero vámonos con el tiranosaurio. Empezó a comer y a comer y a comer. Acordate que hay 100 toneladas de comida. Ajá. Y empieza, y suponete que el estómago de ese animal, que tiene que haber sido grande, le cabe media tonelada, pero sigue comiendo y sigue comiendo y sigue comiendo a pesar de que su estómago se llenó. ¿Qué le hace falta? Algo que le indique saciedad. Que le indique saciedad, porque si sigue comiendo se va a romper el estómago. ¿Ok? Y las consecuencias pues van a ser mortales. Es más, de hecho no te recomendaría yo que te metieras mucha comida aunque no te rompieras el estómago. ¿Por qué? Acordate, te dije, de un brontosaurio muerto. El olor a carroña va a empezar a atraer a todos los carnívoros que estén cerca. ¿Ah? ¿Estás de acuerdo? Vas a tener visitas inesperadas. Entonces ahora viene este tiranosaurio que se metió una tonelada de comida y está literalmente pendejo de la gran hartada que se dio, ¿va? Porque no hay otra manera de decirlo. Está hasta con sueñito, ¿va? Y aparece otro tiranosaurio Rex. ¿Qué va a pasar ahora? Quiere decir que hay otra opción nueva en el menú. Hay brontosaurio de almuerzo, pero si no te gusta el brontosaurio, hay tiranosaurio relleno. Buen menú, ¿eh? No podés tener una sobreabundancia de alimento a corto plazo porque tu mecanismo de saciedad te diría que te puede lastimar por exceso de alimento. Y a largo plazo tampoco. A largo plazo tampoco. O sea, la mayoría de las especies, excepción hecha de la especie humana, no comen más de lo que necesitan. O alguna, ¿te imaginas? A un depredador con sobrepeso no puede cazar, ¿ok? Así, imagínate un chita, ¿va? Por ejemplo, que tiene que ser delgado porque dependen para cazar de la velocidad, a menos que quieran terminar como el de Zootopia, ¿va? ¿Viste Zootopia? El chita gordo ese policía que estaba comiendo donas todo el día. No se podía ni mover de gordo, ¿ok? Entonces, mecanismo número 2, hipotalámico, núcleos para regular la entrada de alimento, para ahorrar energía cuando era posible y cuando tenías un exceso de alimento, dentro de lo razonable, guardar el sobrante en términos de reserva de grasa para utilizarlo los días en que no hubiera alimento, los días en que era invierno y no se podía cazar nada, los días en que sencillamente no encontrabas qué comer. Y viene el punto número 3, y este es el más importante en la historia de la evolución del hipotálamo.
el problema de la temperatura. Ok. Si vos sabes de que tus, ¿cómo se llama? Reacciones bioquímicas son lo que te mantiene vivo y funcionando, ¿ah? Y todas las reacciones químicas requieren de ciertas condiciones para ocurrir. ¿Te acuerdas del semestre pasado, Química 2, que dice A más B te produce tal cosa? ¿Ok? Y que en la flechita decía las condiciones, ¿va? Dice, reacción a 350 grados con catalizador de platino a tal presión atmosférica. ¿Te acordás de eso? Dice condiciones de la reacción. ¿O ya no enseñan eso en química? Sí, sí lo enseñan. Ah, bueno. Quiere decir que fíjate que estamos hablando de temperatura, presión, condiciones de reacción, que así se llaman, y te mencionas que en química orgánica te decían, por ejemplo, reacciones de adición, por ejemplo. Y entonces, X producto y tenés, por ejemplo, la cadena lateral unida a un halógeno, por ejemplo. Voy a metilar esta sustancia, entonces, reacción de Friedel-Crafts, haluro de alquilo, dice. Cloruro de etilo, por ejemplo, o bromuro de etilo, porque quiero agregar la cadena esta de etilo, la cadena de 2 carbonos, quiero agregarlo al esqueleto principal. Entonces, dice, y que te decía, catalizador de platino, ¿okay? Malla de platino como catalizador. En el organismo también tenés catalizadores. Los catalizadores, en este caso, son tus enzimas, ¿ok? Esa es su función, o sea, acelerar la reacción. Pero las enzimas, que son proteínas, trabajan a una temperatura ideal, ¿ok? Puesto así, veamos cuál es lo que pasa con las reacciones cuando cambias de temperatura. Fernanda, yo quiero hacer un pastel. Seguime acá. Me voy al supermercado y me compro las cajas esas de harina de pastel, ¿va? De pastel de chocolate y no sé qué más. Okay. Pongo la harina, le agrego un huevo o 2 huevos, no sé qué dice las instrucciones. Le agrego, ¿qué más se le echa? ¿Agua o leche? Nunca he hecho un pastel. La que usted quiera echarle. Sí, la que usted quiera, la verdad, pero queda más rico con la leche. Okay. Le agrego leche, me pongo la batidora a mezclar aquello para hacer la masa. Y entonces en el paquete me dice las instrucciones, no, se hornee 30 minutos a 300 grados, no sé a qué temperatura se hornan los pasteles. 375, pero sí está cerca. Vale. Ok, dice 30 minutos a 375 grados. Y saco un pastel. Ahora, fíjate bien, ¿qué pasaría si digo, bueno, si yo puedo hornear un pastel 30 minutos a 375 grados, voy a hacer una cosa. Como voy a salir y entonces voy a estar afuera unas 3 horas porque voy al consultorio y a hacer no sé qué cosas más. Lo que voy a hacer es que voy a poner el pastel a 110 grados y lo voy a dejar 3 horas. ¿Qué voy a obtener? Otra cosa, pero no el pastel. Cualquier cosa que no sea un pastel. Yo no sé, miren, yo no sé cocinar más allá de hacer un sándwich, pero hasta yo sé que eso no funciona. Ah, no, fíjate que tengo poco tiempo, tengo 15 minutos porque ya vienen los invitados y tengo que hornear este pastel más rápido. Ah, suponiendo que el horno lo pueda hacer. Ok, no, dale 15 minutos a 700 grados, a 750 grados. Si son 30 minutos a 375, quiere decir que en 15 minutos a 750 grados debo poder sacar un pastel. Va a sacar carbón. Ok. Ahora quemado por fuera y crudo por dentro. O sea, voy a sacar cualquier cosa menos un pastel.
ahora te das cuenta de por qué estoy hablando de condiciones de la reacción. Bueno, las enzimas trabajan igual. Yo, si pongo esta enzima que está, que ha evolucionado para trabajar a una temperatura, la pongo a una temperatura menor, la reacción no va a ocurrir porque está demasiado frío. Las condiciones son demasiado frías para que la enzima trabaje a su temperatura ideal de funcionamiento. Vaya, para ese efecto, Fernanda, ¿tus enzimas a qué temperatura trabajan? No sé, a la temperatura del cuerpo. Ajá, ¿y cuál es la temperatura corporal? 37, 36 grados. 37 grados, o sea, tus enzimas están optimizadas para funcionar mejor a 37 grados. Ahora mira qué es lo que pasa. Si yo bajo 1 grado la temperatura a 36 grados, el inicio de la hipotermia, tus enzimas trabajan más lento, tus reacciones empiezan a trabajar más lento, y entonces a 36 grados, de hecho, tu conciencia empieza a afectarse. Vas a estar así, medio somnolienta, medio afectada. No sos capaz de tomar decisiones apropiadas. Por eso es que la hipotermia te mata. Básicamente porque no sos capaz de pensar. Estás en el polo, estás en el invierno, y en el momento en que más necesitas pensar, literalmente tu cerebro está tan frío que no está respondiendo. Si bajas a 35 grados, fíjate, 2 grados, las cosas, de hecho, perder la conciencia, y a los 32, 33 grados, de hecho, es probable que vayas a caer en parada cardíaca porque tu conducción cardíaca se hace tan lenta que se detiene. Vámonos, tal vez nunca hayas tenido ni vayas a tener hipotermia porque estamos en San Pedro Sula. Pero el otro lado sí lo conoces. Estás a 37 grados. Subí tu temperatura corporal a 38. Voy a subir tu temperatura corporal a 38, Fernanda. O sea, una fiebrecita. ¿Cómo te vas a sentir? Débil, somnolienta. Ok, te lo voy a poner así. Si vas a venir, si yo te digo, tenés examen con 38 grados, ese examen, vas. Pero si yo te digo, hey, Fernanda, mira que no sé qué, que va a empezar, va a ver, qué sé yo, una buena película, empieza hoy, y de ahí vamos a cenar y que no sé qué, a salir de paseo ahí con la pandilla de los amiguitos. ¿Saldrías con fiebre? No saldría con fiebre. No tendría yo ganas de hacer eso. O para ese efecto, Luis Carlos, yo le digo, mira, tenés 38 grados. Sí, pero bien nos echamos una potra. ¿Vos te echarías una potra con 38, Luis? No. Ok, subamos okay, también heladitos tal vez me abajo un poco. Tal vez. Ok, subamos la temperatura 1 grado más a 39. Fernanda, con 39 grados vos saldrías de tu casa. No. ¿Irías a hacer examen con 39? No, tampoco. No. Mira, yo solo una vez he tenido que trabajar con 39 grados. Estaba en la residencia y, por supuesto, yo estaba con fiebre. No me recuerdo ni qué bicho había agarrado. Le digo, no me vayan a despertar si no es un desastre. Primero estaba de turno en el hospital escuela, que no tenía otra opción. Si me llaman, que sea por algo de verdad. ¿Y qué crees que era la única razón por la cual yo tenía que despertarme con 39 grados y cayó? Casi siempre caía. Y era un paciente con un balazo en la cabeza. O sea, ahí sí, ¿para dónde te haces? Son las 3 de la mañana, paciente con un tiro en el coco, hay que operarlo. ¿Ok? Pero créeme que esa madrugada se me hizo eterna. O sea, ¿quién no estaba muerto? ¿Quién? Yo no, y el paciente tampoco. Paciente, claro que no iba a estar muerto. Si no fuera recuperable, no lo hubiera operado. Una herida de bala se opera y sobrevive. ¿Ok? Bueno, no todas, pero no es que sea innecesario.
absolutamente mortal. Ok, 39, yo no voy, pero tendría que ser una circunstancia así de extremas. Si no, sencillamente no iba a nadie iba a levantarme de la cama. ¿Okay? Y vaya, yo que que incluso estaba en la residencia y que por supuesto cuando es el residente senior de neurocirugía, casi todos los de nuestra especialidad, cuando están en esa fase, te las tiras de que sos el mismísimo Samuel L. Jackson, ¿va? Dice, yo puedo. Que 39, no, vaya. No, frieguen, yo puedo. Y aún así era una idea bien mala. Con 40 grados, te estás hospitalizado. Yo no sé de nadie que pueda andar ambulatorio con 40 grados. Es más, los niños pequeños convulsionan a esa temperatura por irritabilidad. O sea que la temperatura tenés que mantenerla dentro de un rango muy estrecho. Es más, el valor crítico de la temperatura en el caso de los sistemas basados en proteínas es 44 grados. Por arriba de los 44 grados, las proteínas pierden su estructura terciaria. ¿Ok? Y ese cambio es irreversible. Que es precisamente lo que haces vos cuando agarras un huevo y te pones a freír un huevo. ¿Ah? Lo que estás haciendo es modificando la proteína con calor para cocinar. Ese es el principio de la cocina. Ok. Y no necesitas cientos de grados para hacerlo. 45 grados es suficiente. Como lo averiguó a su pesar un baboso que era orientador en mi colegio. ¿Te has dado cuenta de eso? Que normalmente en los colegios, con excepciones honrosas, vaya, y notables, generalmente quien ponen de orientador es de psicólogo, es la persona más odiosa que hay, ¿va? Pues este era particularmente... ¿Ah? Son groseros. Bueno, hay excepciones. Uno de la gente que era el orientador cuando yo estaba en el colegio, uno de ellos, seguimos siendo amigos desde hace 40 años. ¿Va? Porque es una persona decente. ¿Va? Pero este señor era re detestable. Entonces, ¿qué crees que hicimos? Agarrar un montón de huevos y quebrarlos sobre el carro. Tenía un carro de color oscuro. Quebrarlos en la pintura sobre el carro para que el mediodía de San Pedro Sula el huevo se cocinó sobre la pintura y se fusionó con la pintura. No lo puedes sacar como no sea volviendo a pintar el carro. Y para que le quedara clara la lección, agarramos un montón de palitos de fósforo y clavitos, se lo metimos en el llavín del carro y luego le metimos un tubo de superglue para supergluar todo dentro del llavín del carro y que no pudiera entrar. No te metas conmigo. Si querés ser odioso, busca a otra persona. ¿Ok? Entonces, a 44 grados la proteína se daña. Quiere decir que tus proteínas van a empezar a alterarse y en particular hay unas que no querés que se alteren y son las proteínas del sistema de coagulación. Porque a esa temperatura se van a empezar a activar dentro de los vasos sanguíneos. Resultado, lo que vas a hacer es algo que se llama una coagulación intravascular diseminada. Literalmente la sangre se va a cuajar dentro de los vasos sanguíneos y ya te imaginas las consecuencias de ese evento. Por lo tanto, vos tenés dos problemas. No dejar que la temperatura baje y no dejar que suba. Veamos el primero de que la temperatura baja demasiado. Tomemos dos especies de similar tamaño y pongámoslas en una situación. La primera especie es un garrobo, ¿ok? Lacerta olanchitensis, bicho nacional de Olanchito. 6 de la mañana, acaba de amanecer, es invierno, la temperatura ambiental es de unos
22 grados. El garrobo, que no tiene mecanismos para controlar su temperatura, trabaja a una temperatura ideal. Sus enzimas trabajan mejor a 32 grados. Pero hay 22 afuera. Quiere decir que este garrobo se empezó a enfriar. ¿Dónde vas a encontrar el garrobo a las 6 de la mañana? En el sol. En el techo, en alguna piedra, asoleándose para calentarse. Quiere decir que hasta que no se caliente no puede realmente hacer toda su actividad. Está literalmente aletargado o apendejado, si así lo quieren hacer, del frío hasta que no caliente. Y una vez que calentó, ya puede empezar a salir a buscar alimento. Ok. Ahora tenés otra especie del mismo tamaño, pero que trabaja a 37.5 grados y regula su temperatura. Le hace un gato. Ese gato, ¿qué está haciendo a las 6 y pico de la mañana? ¿O dónde está? La verdad no sé, no. Haciendo lo que sea, está activo. La ventaja aquí es que si tenés un mecanismo para regular tu temperatura y mantenerte a la temperatura ideal de funcionamiento, no importa cuál sea la temperatura ambiental, ni importa la hora del día. Ese gato a las 3 de la mañana como a las 3 de la tarde está trabajando, sus enzimas están trabajando a la temperatura perfecta. Puede hacer lo que quiera. ¿Ya viste dónde está el rejuego ahí, va? Sí. Te da una ventaja, porque si fueran a competir los dos, vaya, por el mismo alimento, el garrobo todavía está demasiado lento por el frío para empezar a funcionar, pero el gato está listo. Y aquí tenemos dos maneras de solventarlo, como te digo. Una es que no todas las especies necesitan controlar la temperatura. El dinosauriote grandote, ese comedor de plantas, no tenía control de temperatura porque es tan grande que para que se enfríen 100 toneladas o se calienten 100 toneladas de carne, necesitas un montón de tiempo y un montón de energía. O sea que básicamente son tan grandes que son estables. Pero una especie más o menos pequeña tiene mecanismos para regulación de la temperatura, es una enorme ventaja. En el caso de los humanos, ponele, vos estarías cómoda, obviamente con ropa apropiada, a menos 30 grados. Fernanda, ¿te gustaría estar a menos 30 grados? Me gustaría, pero no podría porque no estoy acostumbrada. No necesitas acostumbrarte, o sea, no es cómodo, pero no es fisiológicamente peligroso. Si ahorita te ofrecieran, por ejemplo, que te mandan de vacaciones a Canadá, vaya, no, fíjate que te estamos regalando un pasaje, qué sé yo, a Toronto, o si no te gusta Toronto, te voy a mandar a Moscú, vaya. Moscú, que es un lugar muy turístico, muy interesante, y que ahorita estar a menos 30 grados, ¿va? Es invierno en Rusia. No tenés problema, no, tal vez no estés acostumbrado, pero vamos a algo donde estés acostumbrado. ¿Qué te parece 40 grados de temperatura sobre cero? A eso sí estás acostumbrada. Sí. Si vivís en San Pedro, ¿ah? Bajo cero. Sobre cero, vivís en San Pedro, okay. San Pedro Sula, sí. el horno. Bueno, yo no estoy acostumbrado, pero sí se aguanta. O sea, es incómodo. Es incómodo. Yo, por supuesto, paso renegando a 40 grados, ¿va? Pero no me he muerto. No me he muerto. Y incluso aunque no tenga el aire acondicionado cerca, quiere decir que sos bien adaptable a los cambios de temperatura. Porque tenés un mecanismo. De hecho, fíjate que cuando ya llegas a la masa corporal de un humano, o sea, arriba de los 45 kilos, tu principal problema no es mantenerte caliente, ¿ok? Por lo que decías de ir a Rusia, tu problema no es tanto de caer en hipotermia.
tu problema principal, tenés más problemas en San Pedro Sula porque tenés suficiente masa térmica como para tener que preocuparte por tu enfriamiento, ¿ok? O sea que no necesariamente el frío te va a ser un gran obstáculo. Pero lo importante es que si tenés estas tres funciones del diencéfalo, ahora ya tenés la posibilidad de controlar cualquier ambiente y de iniciar la siguiente fase de desarrollo, que es la explosión de los mamíferos. ¿Ok? Entonces, por cierto, vamos a hacer una cosa. Aquí voy a hablar de la explosión de los mamíferos, pero el desarrollo de la corteza lo puse en video y lo ven el fin de semana para que el lunes empecemos con el desarrollo embriológico del sistema. Pero bueno, vamos a ver cómo surgieron los mamíferos acá. Porque los mamíferos, que trabajaban paralelos a los reptiles, les dio una gran ventaja este control de la temperatura por una circunstancia casual. Estos tienen plumas, o sea, este modelo lo hice mucho antes de que tuviera la tecnología para agregarle plumas a las superficies. ¿Okay? Pero estos tenían plumas, quiere decir, y donde ves plumas y pelo, hay control de la temperatura. O sea que estos ya estaban en ese camino, pero los mamíferos los tenían de entrada. Ahora, ¿qué tiene que ver el control de la temperatura con el hecho que han sobrevivido? Junto con el control de la temperatura venía otra circunstancia que venía asociada, y era que los mamíferos ya no ponían huevos, sino que criaban a sus descendientes dentro, o sea, internamente, obviamente de la madre, y que esto les permitía, por supuesto, temperatura controlada y condiciones controladas. Vino el dichoso asteroide. ¿Ah? Ya sabes el cuento, el meteoro cayó sobre Yucatán y los dinosaurios se extinguieron. ¿Pero por qué? La primera cosa que pasó es que, claro, durante el invierno de varios años que siguió a la explosión del asteroide o el impacto del asteroide, una de las teorías es que, bueno, como las temperaturas en el planeta bajaron, las plantas que sostenían a los comeplantas se murieron, los comeplantas se murieron de hambre y los carnívoros se murieron porque no tenían nada que comer. Pero no es el único caso. El otro problema tenía que ver con que los reptiles estos grandes, ponedores de huevos, tienen un sistema diferente de determinación del sexo de la criatura. Ok. Por ejemplo, Fernanda, vos sos perteneces al sexo femenino porque heredaste de tu padre el segundo cromosoma X. Todos tenemos un cromosoma X materno, ¿eh? Pero en tu caso heredaste un cromosoma X paterno. Y eso genéticamente determina, ok, es niña. Con otras especies, por ejemplo, con las aves, la determinación de sexo es al revés. Se llaman cromosomas Z y W. Los gallos siempre pasan el cromosoma Z y la gallina puede pasar de ya sea un cromosoma Z o cromosoma W. Si es ZZ es gallo, si es ZW es gallina. Lo mismo, lo único que es la madre la que determina el sexo. Pero ¿y los dinosaurios otros? Igual que los demás reptiles, tienen determinación del sexo basada en la temperatura. Quiere decir que si la temperatura de incubación, ok, de la arena, por ejemplo, poner los huevos en la arena, la temperatura de incubación de la arena es mayor de 25 grados, si me recuerdo bien, para el caso de las tortugas, se activa una enzima y esta enzima determina que un porcentaje de las tortuguitas son machos y el otro porcentaje son hembras, ¿ok? Hace la conversión de hembra a macho, porque todos los vertebrados somos hembras por defecto. O sea, ¿para qué tiene que ver esto? Que como estos dependían de la temperatura del medio ambiente, al bajar las temperaturas del planeta,
Y se dice que el asteroide no fue la única causa, solo fue la última de ellas. Al bajar la temperatura del planeta, las temperaturas de incubación, obviamente, de estos huevos bajaban. Y la determinación del sexo no se activaba. Por lo tanto, todos los huevos salían hembras. Si no hay machos, dirá, bueno, ¿se extingue inmediatamente? No. En situaciones de estrés, las hembras de los reptiles pueden poner huevos fértiles, sin macho, o sea, se llama partenogénesis. Y los anfibios también. Las hembras no necesitan del macho para completar la reproducción. Pero este huevo que puso la hembra sin ser fertilizada, sin fertilización asistida de nadie, es una copia de la madre, es un clon. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué existe la reproducción sexual? A ver, Fernanda, ¿para qué sirve la reproducción sexual? Para pasar nuestros genes a otra generación. Pero ¿por qué no sencillamente hacemos un clon de Fernanda? No te clonas, vaya, compártenos genéticamente y pasarías tus genes. Diría, sin mucho, y tal vez es mucho más económico, no hay salida, no tenés que gastar en salida del cine, tarjetas de San Valentín, regalitos y demás. Tienes razón. El problema es que la reproducción sexual es una manera de remezclar los genes. Si yo te clono a vos, tu clon es una copia. Y bien dicen que las copias son más borrosas que el original. Si yo agarro un libro y lo meto aquí a la fotocopiadora y saco una copia, la copia es menos clara, ¿va? Ahora, en un principio estaría bien, pero si yo mantengo ese mecanismo partenogenético, ahora el clon se va a reproducir de la misma manera. O sea, estoy sacando una copia de una copia. Y si yo agarro una página del libro y la fotocopio, y luego fotocopio la fotocopia, y luego vuelvo a fotocopiar la copia de la copia, después de unos 3, 4 ciclos de copiado, ¿qué pasa con la copia? Ya no es de calidad. Se degradó tanto que ya no se puede leer, porque cada proceso de copiado introduce errores. La reproducción sexual es un mecanismo para corregir los errores, para evitar en lo posible que tengas 2 copias defectuosas de un gen, que por lo menos uno de tus 2 padres te pase una copia buena. Entonces, conforme no había machos y las hembras se estaban reproduciendo por clonación, por partenogénesis, empezaron a aparecer defectos genéticos. Cuando se acumulan suficientes defectos genéticos en la copia, sencillamente no nacen porque son tan defectuosos que no pueden sobrevivir. Resultado: el hecho de que los mamíferos tuvieran control de la temperatura evitó que se murieran por acumulación de defectos genéticos. De hecho, esta hipótesis de la extinción de los dinosaurios y de todas estas especies se postuló hace unos años y tiene un nombre bien interesante. Le dicen la hipótesis del paraíso gay. No había varones ahí, todos eran hembras, y entonces empezaban los desastres. Resultado, la existencia de un hipotálamo funcional era necesario para la sobrevivencia, porque también ese hipotálamo permitía que los mamíferos que sobrevivieron se pudieran adaptar a condiciones de clima inestables. Por lo tanto, el siguiente paso iba a ser que los mamíferos iban a tomar la dominancia y que iban a hacer el siguiente paso en la evolución del sistema nervioso central. Ok, esa parte de los mamíferos y la evolución de la corteza está en los videos que yo les puse. Para no dilatarnos una semana hablando de especies que ya se extinguieron, entonces los voy a mandar a ver, creo que está en la parte 3 de ese video, y para que vean el final de esta historia. Y el lunes entonces el capítulo va a ser ontogénesis del sistema nervioso central. ¿Ok? Entendido. Bueno,